Saben que como nos ponemos, como nos ubicamos en la vida, uno habla mucho de tomar posiciones con tal o cual tema, ¿no? Pero el tema es cómo lo acompañas con el cuerpo también. Cómo tomas posición en la vida, cómo tomas posición en la vida frente a la tecnología, frente a las cosas que te tocan hacer en el día, y esto obviamente va a tener su consecuencia en el cuerpo. Y esto vamos a hablar con un kinesiólogo que ya nos acompaña, es Alejandro Flores. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Alejandro, ¿qué cuestión la de las posturas y fundamentalmente las de las mochilas, ¿no? Que Sí, sí. pasaron de estar en la espalda a carrito, después decían, no, es mejor la antigua cartera. Sí, sí. ¿Cuál es la mochila que tienen que llevar los chicos? Mira, la Sociedad Argentina de Pediatría, en conjunto con un grupo de colegas kinesiólogos, hicieron un estudio, un trabajo, y llegaron a la conclusión de que no existe la mochila ideal. Eso no quiere decir que no se pueda hacer prevención con las mochilas de uso diario en los chicos, de los niños, que cada uno posea, ¿no? Claro, en una de las medidas puede llegar a ser el disminuir el peso, ¿no? Porque para los pibes, los más Claro. grandes por ahí están más acostumbrados a llevar lo que necesitamos, los chicos por ahí Sí, sí. cargan todas las materias y no necesitan todas. Claro, la conclusión más importante fue que llegaron a un peso seguro que ronda en el 10% aproximadamente del peso corporal de cada chico. 10%. Hay países que sostienen que es el 15%, porque ya el 20% del peso corporal traería algún tipo de trastornos o lesiones futuras. O sea que no habría que exceder el 10% del peso corporal en las mochilas de colgar. Claro, ¿y esto está segmentado por edades? Porque hay diferentes tipos de mochilas y el abordaje también es diferente. Claro. Es en edad escolar, en edad de crecimiento, es la edad donde más impacto tiene el peso, más que nada en la columna vertebral. Claro, esto acompaña desde el maternal hasta el secundario. Hasta el secundario, donde están también en pleno desarrollo. Son todas etapas, diferentes desarrollos, pero siempre evolucionando, por ejemplo, el hueso y los tendones. La mirada está puesta ahí. Por ejemplo, una mochila de colgar, Sí. la típica de colgar, debería tener una tira ancha para proteger la articulación del hombro. Sí, para que no se clave también, ¿no? Porque Claro, que no lesione y que no exija la articulación, los componentes de la articulación, que no separe, que no apriete tampoco. Y la mochila propiamente dicha tiene que empezar debajo del hombro. La tira tiene que llegar por detrás, obviamente, debajo del hombro, ahí empieza la mochila. Que no es generalmente lo que uno ve en mochilas, generalmente son bastante más altas. Claro, o estar muy arriba o muy abajo. Y no tiene que sobrepasarla, no tiene que llegar a la cintura, digamos, lo más simple. A mí me gusta recomendar mochilas de 2 compartimentos que estén divididas en estas de colgar, porque es mejor que el peso esté simétrico y cerca de la espalda. Bien. O sea que los elementos más pesados irían ahí y en el compartimento más externo iría una cartuchera. Es como que tira menos para atrás eso, ¿no? Claro, que no tire, claro, tira para atrás y hace una contrafuerza la columna para adelante. Bien, ¿y qué pasa con los tipos bolsos? Pues me hablas de la mochila de colgar. Hay unos que son de una sola tira, que también se utilizan. Claro, no, eso llegaron a la conclusión de que tiene que ser simétrico, Ajá. la misma medida de las 2 tiras y el peso simétrico. Obviamente que hay que recomendar a los padres que estén atentos y la mirada del padre tiene que estar vigilante permanentemente, tratando de que los elementos estén permanentemente en simetría. Bien, en un momento se dijo, basta de mochilas de colgar, Claro. vayamos a los carritos. Fue en un momento y después también se dejaron de lado. Claro. ¿Por qué? El carrito lo veo más favorable, ya que el modo es la tracción, ¿no? Y en estos territorios llanos, donde las veredas son bastante planas, es conveniente. Lo que pasa es que como se usa simétricamente, se tironea de un brazo, Claro. con un brazo al carrito,
produce lesiones articulares en el hombro, también puede ser en el codo y en la asociación con la cintura, la parte lumbar. Todo a mediano plazo, pero bueno, son años donde se va acumulando micro lesiones con exigencias acumulativamente y se llega a una condición después más estructurada y es totalmente prevenible. Bien, y vamos al lado B, porque uno habla de las mochilas, habla de los pesos, de lo que no habla es de un celu, por ejemplo, que a veces en algunas cosas es bastante más pesado que una mochila, digo, en las condiciones en las que los utilizamos y sobre todo los chicos, ¿no? Para terminar lo de la mochila, concluyendo sería, más que nada pensando en los papás, una mochila con el peso seguro, que sería hasta el 10% del peso corporal, en carrito, pero de estas híbridas que puedan llegar al colegio de los nenes y subir la escalera, porque aparecen las adversidades arquitectónicas, colgándosela. Está bien. Eso sería la conclusión final, digamos, con el tema mochilas. Sí. Y vamos a los celos y las posturas con los celos, que los chicos lo usan muchísimo, ¿no? Hay posiciones viciosas por todos lados. Por donde lo mires se puede ajustar algo, posturalmente. Sí, un celular obviamente que tiene que tener por lo menos, primero y principal es que hay que usarlo menos, por el estímulo que implica en lo que sea sensorial, oído, y la exigencia visual es muy importante. Sí, sí. Pienso que lo peor es la exigencia visual y bueno, el oído también. Pero cuando tenés exigencia visual, te vas a la pantalla y ahí ya es un tema postural. Exacto. ¿No? La relajación del hombro sería básico por la irradiación en la columna cervical y bueno, la posición en sentado con la columna lumbar sostenida, manteniendo la lordosis fisiológica, que es la curvatura que todos tenemos. Eso tiene que estar cubierto, siempre apoyado. Y la posición del tronco, cabeza y cuello. La descarga del peso de la talla de cabeza y cuello en isquiones, que son los huesitos de la cola, y no con la pelvis para atrás, mal sentado, entre comillas, digamos, para que la gente comprenda, no sentados para atrás, sentados para adelante y en relajación de hombros. Bien, todo eso se puede tratar, se puede ver, se puede consultar. Sí, yo le recomiendo, hablando de los colegios, también hay un tema de política educativa donde habría que empezar, como en algunos países y en algunos lugares acá en el país, a dejar los elementos más pesados en la institución, como libros pesados, etcétera, ¿no? Yo sé que no es fácil porque acá hay tareas. Por ahí eso aplica en los lugares donde no hay tarea. Pero ya se está usando y la mochila pasa a ser algo mínimo, cargado mínimamente. Claro. Es mucho más fácil hoy en día, pero aparte uno lo sabe, porque uno también hizo su tránsito escolar y sabe que trasladó grandes años de su vida cosas al cohete, como dijeran los más grandes, porque no, en muchos casos ni siquiera las leíste. Sí, hay una cultura de llevar todo. Y también se naturalizó llevar peso. Por eso que los chicos, si hay una campaña, por ejemplo, en los colegios donde se concientiza el cuidado postural, son sensibles, están abiertos. Por ahí el adulto siempre está un poquito más, viene más atrás con la parte de concientización. Los chicos enseguida responden porque para ellos es todo nuevo, no hay que cambiar el chip. Entonces, es información nueva. Con respecto a lo que me preguntabas de detección, yo recomiendo a los papás acercarse una vez por año a los consultorios nuestros, no nuestros, de los colegas que hacen la especialidad esta que se llama reeducación postural, o que sean especialistas en el área, aunque no tan específico, pero hay muchos posgrados, muchas habilitaciones en el área.
Pero bueno, que se acerquen y que puedan ser evaluados porque se detecta mucho precozmente. Yo en el consultorio lo veo permanentemente. La detección es importantísima porque no progresa esa condición y por ahí se puede evitar en años una cirugía. Exacto. O detectar una escoliosis, o ni hablar si los padres detectan en sus casas o un profe de educación física una alteración de hombros, en la altura de los hombros, una cabeza y un cuello muy adelante, un pie muy curvo, muy plano, o una cola muy metida. Son todas cuestiones que no hay que naturalizar y tomarlas entre comillas como normal, porque después de adultos y en el adulto mayor eso termina en una artrosis o en una desviación para sufrir toda la vida. Bueno, tanto se habla, ¿no?, de estar en balance. Bueno, estar en balance con el cuerpo también. Claro, hay que estar equilibrado. Es importante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, a ustedes.